Hola, saludos desde la redacción de Euronews. Este lunes 1 de febrero comenzamos en Rusia, con miles de detenidos en el segundo fin de semana de protestas exigiendo la liberación del opositor Alexei Navalny. Les hablamos del golpe militar en Birmania. Hacemos balance de la situación de la pandemia en Europa y de la vacunación. Vemos cómo finalmente Israel ha accedido a otorgar 5.000 vacunas a los palestinos. Y les hablamos de la polémica suscitada después de un multitudinario funeral de un rabino en el que se ignoraron todas las consignas de seguridad ligadas a la pandemia. También viajamos a Cuba, que ante el aumento del número de casos ha decidido echar el freno al turismo. Y terminamos bailando de la mano de la nueva directora del Ballet Nacional de Uruguay, que quiere llevar este arte a todos los rincones del país sudamericano. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. Condenas internacionales contra los arrestos masivos en Rusia, donde este domingo fueron detenidas más de 5.000 personas durante las manifestaciones a favor de Navalny. Golpe militar en Birmania. El ejército detiene a la premio Nobel Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno, y anuncia que dirigirá el país durante un año. Al menos 2 muertos y 5 heridos en El Salvador en el ataque a varios militantes del partido izquierdista opositor FMLN, que acusa al presidente Bukele de estar generando odio contra ellos. AstraZeneca se compromete ante la Comisión Europea a entregar 9 millones más de dosis durante el primer trimestre, para un total de 40 millones. Cuba impondrá cuarentenas en centros de aislamiento institucionales y hoteles a todos los viajeros que entren en el país. La isla se cierra de nuevo ante el aumento de contagios de COVID. Con más de 5.000 detenidos y numerosas condenas internacionales. Así acabó este domingo en Rusia el segundo fin de semana de protestas para pedir la liberación del opositor Alexei Navalny. Las marchas tuvieron lugar en más de 140 ciudades de un extremo a otro del país. Si bien las escenas más duras se vieron en Moscú, donde más de 1.700 personas fueron detenidas. El centro de la ciudad quedó bloqueado por las fuerzas del orden, que cerraron varias estaciones de metro. Los agentes antidisturbios recurrieron a gas pimienta, descargas eléctricas y el uso de porras contra los manifestantes. Los policías llegaron corriendo e inmediatamente empezaron a golpearme en la espalda con una porra. Solo caminaba con los brazos hacia abajo. No entiendo por qué me golpearon. Estamos realmente hartos. He estado esperando este momento, esperando a que la gente se decidiera a rebelarse y manifestarse. Y supongo que esto solo es el principio. Lo que ocurra después será más duro. Estados Unidos ha condenado las tácticas brutales de la policía rusa. La Unión Europea, a través del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, ha deplorado los arrestos masivos y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y periodistas. La esposa de Alexei Navalny también fue arrestada y liberada horas después. Este martes, una vista judicial determinará si el líder opositor sigue o no en prisión, una decisión crucial a pocos meses de las próximas elecciones legislativas en Rusia. El ejército toma el poder en Birmania. El golpe castrense ha venido acompañado por la detención de parte del gobierno, incluida su líder de facto, la premio Nobel Aung San Suu Kyi. Un presentador anunció en televisión que los militares dirigirán Birmania durante un año para responder a una situación que califican de emergencia nacional. Los soldados se han desplegado en las calles de la capital y de las principales ciudades, donde las comunicaciones están cortadas. Importantes políticos y activistas han sido arrestados. Los militares han tomado el poder justo antes de la primera sesión parlamentaria tras las elecciones de noviembre, en las que el partido de Suu Kyi, el LND, consiguió una aplastante victoria, haciéndose con el control del 83% de los escaños del Parlamento. El resultado de las urnas demostró que la premio Nobel conserva una gran popularidad en Birmania, pese a su mala reputación internacional por sus políticas contra la minoría rohingya. Suu Kyi pasó casi 15 años presa durante la dictadura militar. En 2011, el ejército birmano permitió una lenta transición hacia la democracia, pero manteniendo en todo momento el control de parte del legislativo y del ejecutivo, así como por medio de una constitución redactada por ellos mismos. Tras su derrota electoral de noviembre, los militares empezaron a agitar acusaciones de fraude electoral. En los últimos días se habían disparado los rumores de un inminente golpe de Estado. Al menos 2 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en San Salvador tras un ataque armado contra varios militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido izquierdista de la oposición.
Su secretario general, Óscar Ortiz, no dudaba en culpar al presidente Nayib Bukele de estar fomentando un odio entre partidos que se traduce en actos como este. De respetar lo que hemos construido entre todos los salvadoreños. Desconozco a ese tipo que está en la presidencia, porque creo que es un salvaje. No puede jugar así con la situación de los salvadoreños. Está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social. Tarde o temprano vamos a tener hechos más lamentables. Y es que el ataque tiene lugar pocos días después de que Bukele criticara duramente los acuerdos de paz firmados en 1992 entre el ejército y el FMLN, por aquel entonces una guerrilla. El Salvador vive estos días una tensa campaña electoral de las legislativas del 28 de febrero, en las que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, parte como claro favorito. El ex vicepresidente de la República y señora de Ortiz. La tensión entre la Comisión Europea y AstraZeneca parece ir relajándose después de que la farmacéutica se haya comprometido a entregar 9 millones más de las dosis acordadas durante el primer trimestre de 2021. Dicha entrega se producirá además una semana antes de lo previsto, elevando la cifra total de dosis a los 40 millones, según confirmaba este domingo a través de las redes sociales la propia Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión también informaba de la intención de AstraZeneca de contar con una mayor capacidad de producción dentro de Europa. Con todo, estos 40 millones de dosis siguen siendo tan solo la mitad de lo acordado inicialmente con la empresa anglo-sueca, que se había comprometido a dotar de 80 millones a la Unión antes de que acabara el trimestre, desencadenando una batalla de acusaciones mutuas con los contratos como armas y con el Reino Unido involucrado. El pasado sábado, Bruselas implantaba un sistema de control de exportaciones con la intención de evitar que, como sospecha, AstraZeneca venda a terceros países dosis fabricadas dentro de la Unión. La farmacéutica deberá ahora avisar antes de exportar. Todo esto en medio de una tercera ola cada vez más descontrolada en países como Portugal, cuyo sistema médico se ve desbordado estos días ante el gran número de contagios, con más de 850 pacientes en cuidados intensivos. Alemania ha enviado a este país tanto médicos militares como material, mientras que Austria, a través de su canciller, anunciaba haber llegado a un acuerdo con Portugal para acoger en sus UCIs a pacientes lusos, de manera rápida y dejando a un lado la burocracia. Y es que Portugal está cerca del colapso en varios de los escenarios relacionados con el COVID-19, como por ejemplo las funerarias. Las autoridades ponen mucha atención en que se respeten, ahora más que nunca, las distintas normas de seguridad. Hay que respetar las normas y utilizar los equipos de protección. No hay que bromear, recuerda el director de una funeraria. Algunas personas llevan 2 pares de guantes. Yo llevo 3. Son para riesgos de alta intensidad. Con 303 muertes y 9.498 nuevos contagios solo en las últimas 24 horas, Portugal ha reforzado también los controles fronterizos por tierra, mar y aire. Cientos de detenidos en Austria, Bélgica y Países Bajos durante las distintas manifestaciones contra las medidas anti-COVID. En Viena, y a pesar de la cancelación de las concentraciones, cerca de 5.000 personas se dieron cita este domingo en la plaza María Teresien. Los manifestantes lamentaban los escasos resultados contra el virus que han dado de sí casi un año de restricciones a los negocios, los viajes y la vida social. Estoy aquí para manifestarme a favor de la democracia en este país, decía este manifestante. La anulación de los mítines políticos y de las manifestaciones recuerda los acontecimientos de febrero de 1934. En Bruselas, 488 personas fueron detenidas por la policía en varios puntos de la ciudad durante las distintas manifestaciones convocadas a través de las redes sociales. Tras haber tenido una de las tasas de mortalidad más altas del mundo a causa del coronavirus, Bélgica mantiene cerrados desde octubre bares y restaurantes, a lo que hay que añadir un toque de queda nocturno. Medidas que han reducido sensiblemente los casos de contagio y hospitalización, lo que hace que muchos consideren necesario poner ya fin a las restricciones. Estoy aquí porque creo que no está nada bien lo que está pasando, decía esta estudiante. Todo por un virus que no mata a tanta gente. Ahora la gente se muere de hambre, no puede trabajar y ganar dinero. No me parece normal. Las protestas se han ido sucediendo a lo largo de la última semana en varios países de Europa. El domingo, en Países Bajos, los agentes conseguían frustrar una manifestación que, aunque pacífica, no estaba autorizada. El saldo aquí fue de 34 detenidos.
En Eslovenia, el cierre de escuelas en 2 regiones durante una semana también ha acabado provocando las protestas de los padres, que recuerdan que los niños son los más inmunes al coronavirus y que los contagios se dan principalmente en las residencias de ancianos. Un nuevo virus parece propagarse con rapidez por toda Europa, el del hartazgo ciudadano. La imagen quema en los ojos de las autoridades sanitarias israelíes. Apretujados como sardinas en lata, miles de judíos ultraortodoxos, muchos de ellos sin mascarilla, asisten al funeral de un importante rabino en Jerusalén, violando buena parte de las normas y restricciones con las que Israel trata de frenar la propagación de la pandemia. El ministro de Defensa, Benny Gantz, se quejaba en Twitter del confinamiento a 2 velocidades y recordaba que hay millones de familias y de niños confinados. O nos encerramos todos o abrimos para todos, concluye. La pandemia ha disparado la tensión entre muchos israelíes y la comunidad de judíos ultraortodoxos, a quienes responsabilizan de la circulación del virus. Israel ha registrado desde el inicio de la pandemia más de 641.000 casos y 4.700 muertes por COVID-19. La presión internacional ha arrancado a Israel un gesto humanitario hacia los palestinos. El gobierno de Benjamín Netanyahu entregará en los próximos días a la Autoridad Nacional Palestina 5.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Dosis que servirán para inocular a 2.500 trabajadores del sistema sanitario. Finalmente, Israel ha escuchado el llamamiento de la ONU, de varias ONG y de países vecinos como Jordania, que contemplaban escandalizados cómo había vacunado a 3 de sus 9 millones de habitantes sin facilitar el acceso a las vacunas a los territorios ocupados. El nuevo enviado de la ONU para Oriente Medio, Thor Wesnesland, le pidió expresamente que contribuyera en línea con sus obligaciones bajo la ley internacional. Israel ha vacunado a 1/3 de su población y todo apunta a que se convertirá en el primer país del mundo que consiga la inmunidad colectiva. La Autoridad Nacional Palestina sigue negociando con farmacéuticas y prevé recibir las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en los próximos días o semanas. También recibirá en su momento vacunas gratuitas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El caso de Israel y los territorios palestinos ilustra a la perfección la desigualdad mundial en el acceso a las vacunas. Playas vacías, hoteles desiertos, Cuba se cierra a cal y canto al turismo ante las cifras de récord que el coronavirus está dejando en la isla. El gobierno cubano ha ordenado que a partir del próximo sábado todos los viajeros que crucen las fronteras sean trasladados a centros de aislamiento y hoteles para cumplir una cuarentena obligatoria cuyo coste deberán asumir. Los cubanos, tan necesitados de los ingresos del turismo, soportan las nuevas medidas y la dolorosa ausencia de clientes con estoicismo. Pienso que las medidas son adecuadas en este momento por la situación que estamos pasando con el tema del COVID. Es una medida correcta que ha tomado el gobierno de Cuba, porque así evitamos la propagación de la epidemia, ¿entiendes? Podemos conservar las vidas humanas. Cuba estableció este mes de enero un nuevo récord con más de 12.500 contagios y 68 muertes. Las autoridades culpan de esta situación al incumplimiento del aislamiento en viviendas que debían respetar los viajeros llegados en noviembre y diciembre y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año. La cuarentena en centros de aislamiento ya se aplicó en Cuba el año pasado durante varios meses mientras los aeropuertos estaban cerrados. Simultáneamente, casi todas las provincias de la isla están dando marcha atrás en la desescalada, con medidas que incluyen el cierre de colegios, bares, restaurantes y playas. Cientos de migrantes se encuentran atrapados en la frontera entre Colombia y Panamá. La mayoría son haitianos procedentes de Brasil y Chile. Llevan más de una semana en las playas de la población colombiana de Necoclí. Viven en tiendas de campaña en las playas. Esperan para poder pasar porque no tienen otra opción. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. No tenemos plata, aquí no trabajamos. Estamos viviendo con nuestro ahorro. El ahorro que tenemos que hacer el viaje. Lo estamos gastando todavía. ¿Ya? Y ahora no tenemos nada. El municipio en el que se encuentran no tiene los recursos económicos para poder mantenerlos. La misma autoridad colombiana y el alcalde nos está diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de $400 clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo.
Por eso las autoridades colombianas han decretado la emergencia sanitaria y humanitaria. El director de Migración de Colombia ha apuntado que está trabajando para garantizar la seguridad sanitaria de los migrantes y los habitantes de la zona. Ha señalado además que no habrá apertura de fronteras debido al coronavirus. Este no es un momento para movilizarse, por el contrario es un momento para resguardarse con el fin de minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. Colombia lleva con sus fronteras terrestres y fluviales cerradas desde el 16 de marzo de 2020. La pandemia ha dejado ya más de 2 millones de contagios y más de 53.000 fallecidos en el país. El Brexit ha convertido en una pesadilla el trabajo soñado por esta pareja del sur de Inglaterra que diseña y vende impermeables a la Unión Europea. De repente su ropa es más cara, hay más impuestos y mucha burocracia. Todavía no lo entendemos del todo, significa noches de insomnio, trabajar después de medianoche sin concentrarse en las chaquetas, simplemente haciendo tareas de administración. Aunque utilizan fábricas en toda Europa para confeccionar sus diseños, el Brexit les obliga a modificar su estrategia comercial. Hemos tenido que replantearnos todo, no utilizaremos tantas empresas británicas. Nuestras prendas se fabrican en Europa y allí nos abasteceremos de cosas como botones o cremalleras, en vez de aquí. Dijeron que pasaría lo contrario, pero el Brexit no beneficia a las empresas británicas. A 20 millas de distancia, los dueños de esta cervecería están probando los tragos más amargos del Brexit. Las tasas aduaneras son demasiado elevadas y los pedidos han dejado de llegar. La inquietud crece como la espuma. El riesgo para nosotros es que tengamos que descartar Europa para las ventas y debamos buscar ventas fuera de Europa, lo cual no es tan fácil como decía el gobierno. La realidad para las empresas que exportan en este país es que no pueden llevar el producto de un punto a otro. Esto es quesos cheddar. Normalmente se lo comen los franceses, holandeses, italianos, alemanes, pero ahora mismo está atascado en el Reino Unido. Una auténtica contrariedad para el productor Tom Claver, que de golpe ha visto reducido su mercado de 500 millones a 66 millones de consumidores. El Brexit, reitera, multiplica los costes. La realidad de la burocracia y el papeleo para cualquiera supone más coste. Coste en tiempo, coste en energía y coste monetario. Y en realidad es lo mismo de siempre, es el no saber. Es más difícil planificar y eso también tiene costes. Decenas de miles de pequeños negocios británicos que vivían de sus exportaciones a la UE tienen ante sí un futuro incierto. El gobierno asegura que seguirá trabajando con ellos para ayudarles a adaptarse a las nuevas reglas. Colgó las zapatillas en el momento álgido de su carrera. Un año después, María Noel Ricetto, la considerada mejor bailarina de la historia de Uruguay, vuelve al Ballet Nacional del Sodre con un nuevo reto, el de liderar la prestigiosa compañía. Recibe el encargo, dice, como un gran reconocimiento. Me da mucho orgullo ser uruguaya y tener la dirección del ballet, que bueno, que fue mi vida durante muchísimo tiempo, en esta casa que es maravillosa. Mundialmente reconocida, la bailarina, premiada en 2017 con el Benoit de la Danse, fue durante años solista del American Ballet Theatre de Nueva York. Ahora está lista para volver a ponerse la camiseta del equipo y se plantea un gran desafío: llevar el ballet a los 19 departamentos de su Uruguay natal, aprovechando que es uno de los pocos países que no ha cerrado los teatros por la pandemia. Yo creo que la accesibilidad es algo súper importante. Desde el auditorio y desde todo Sodre se está trabajando para seguir generando públicos diversos. Esa es una de las cosas que el ballet quiere hacer, quiere llegar a todos lados. Quiero que me juegue a favor el hecho de decir somos una de las pocas compañías en el mundo que está activa. El tener ese constante recordatorio de saber que en la mayoría de los lugares del mundo está todo cerrado. El ballet uruguayo ha experimentado una revolución, logrando atraer a más de 100.000 espectadores cada año en la última década. Bajo la batuta de Ricetto, la compañía promete innovar y mantener la inspiración. ¿Se imaginan a un panda jugando en la nieve? No se lo imaginen, véanlo.
Meixiang y Tian Tian, dos divertidísimos pandas del Zoo Smithsonian de Washington, han demostrado que saben disfrutar a lo grande de un blanco día de invierno. Contemplándolos bien podría decirse aquello de es que son como niños. Llegamos al final de este Euronews hoy, pero antes, como cada día, les ofrecemos el No Comment que hemos seleccionado para ustedes. Disfrútenlo, cuídense mucho y hasta mañana.